gran privilegio poder estar nuevamente reunidos como iglesia, pues para adorar su bendito y glorioso nombre. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado una enseñanza, han leído la palabra del Señor, o de pronto han sido exhortados por algún hermano, y esto los ha llevado a pensar y a reflexionar en cuán lejos muchas veces nos encontramos de lo que el Señor quiere o espera para nuestras vidas? Muchas veces nos comparamos a la luz de la palabra y examinamos nuestras vidas y nos vemos tan lejos de lo que el Señor tiene diseñado para nosotros. Y esto, mis hermanos, esta situación tiene dos caras, hermano. Por un lado, pensar en estas cosas puede ser bueno para nosotros porque nos ayuda a reflexionar acerca de nuestra vida, de cómo estamos nosotros con el Señor, y nos motiva a depender más de Él, a reconocer la incapacidad que nosotros tenemos en nosotros mismos de cumplir con la voluntad del Señor. Esa es la parte positiva. Pero esto también, hermanos, tiene una parte negativa. Y muchas veces, hermanos, llegar a pensar en esto, en nuestra incapacidad, llegar a pensar que por más que nosotros nos esforcemos, que por más que nosotros pongamos todo nuestro empeño en alcanzar los estándares divinos, no los vamos a alcanzar. Y lastimosamente eso va a crear dentro de nosotros una sensación o un sentimiento de frustración que nos lleva a pensar: bueno, ¿yo para qué me esfuerzo? ¿Yo para qué pongo empeño en servir al Señor si jamás lo voy a lograr? Entonces, pensando en estas cosas, vamos a terminar muy desanimados, mis hermanos. Y si nosotros no manejamos eso de la mejor manera, puede ser bastante peligroso para nosotros, porque esto va a producir que nosotros, como no puedo alcanzar el estándar de Dios, cada día yo me voy alejando más y más del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque damos por perdida una carrera antes de nosotros poderla comenzar. Hermanos, y pues si a usted le ha pasado esto o está pasando por esta situación y ha llegado a pensar de esta manera, yo le animo a que usted acuda al Señor, acuda a su palabra, a que pueda depender más y más de Él, mis hermanos. Esto nos debería llevar a pensar que en nuestras propias fuerzas somos los más incompetentes, pero en las fuerzas del Señor es muy posible. Y hermanos, les ruego que piensen en la oración que Pablo ha venido haciendo a favor de los colosenses. ¿Recuerdan qué es lo que él pide en la oración? Pablo pide a los colosenses que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Él, hermano. Y los colosenses, hermanos, eran seres humanos iguales a usted o a mí, hermanos. Iguales, con las mismas luchas, con las mismas debilidades, con las mismas aflicciones similares a las cuales nosotros pasamos. Ahora, hermanos, yo no creo que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, haya escrito esto para tratar de frustrar a los creyentes, porque Él no nos está pidiendo cosas imposibles. Entonces vamos a mirar esto y a meditar eso en esta mañana, mis hermanos. Por eso le pido que abra su palabra, la palabra del Señor, en el capítulo 1 de Colosenses, versículos 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Amén. Amén.
Dice así: por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándoles en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias nuevamente por esta oportunidad que tú nos concedes en este día de poder estudiar tu palabra, Señor, poder meditar, Señor, cuál es el mensaje que tú nos tienes para este día, Padre Celestial. Padre Santo, te pedimos que seas tú dándonos de tu Espíritu Santo, Señor, ese entendimiento, esa disposición de corazón para recibir tu palabra, Padre amado. Padre Santo, Señor, te pido que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que nos animes cada día a ponerla por obra y a vivir, Señor, para ti. Padre Celestial, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos, y te pedimos, Señor, que en todos nosotros podamos honrarte y glorificarte a ti como esa iglesia, Señor, que tú estás preparando, Señor, esa iglesia santa, sin mancha ni arruga, Señor. Padre Celestial, y gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú has hecho allí en la cruz del Calvario, Señor, para redimirnos y para poder, Señor, ser parte de esta tu iglesia. A ti sea toda gloria y toda honra. Amén. Mis hermanos, nosotros, en lugar de llegarnos a sentir frustrados por todas estas cosas, nosotros pienso que deberíamos tomar como nuestras las peticiones que hace el apóstol Pablo, porque ahora él nos va a mostrar cuál es la forma correcta de cómo debe andar y crecer un cristiano. Entonces recuerden que la semana pasada empezamos a ver este pasaje y vimos cuál era la oración de Pablo. Vimos que él pedía por todos los creyentes que estaban en Colosas, y la petición de él era para que ellos, y por implicación también nosotros, pudiéramos vivir dignamente del Señor, agradándole en todo. Ahora, también vimos que para que nosotros podamos vivir dignamente, nosotros debemos estar llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esta voluntad vimos que el Señor ya nos la ha dejado revelada a través de su palabra. Y también Pablo pedía porque ellos y nosotros pudiéramos aplicar todo este conocimiento en el desarrollo de nuestra vida práctica. Hermanos, se puede llegar a crecer en conocimiento sin llegar a madurar espiritualmente, pero es imposible que nosotros crezcamos espiritualmente sin crecer en el conocimiento de la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, vamos a mirar los versículos 10 al 14, viendo qué es lo que significa el andar por el cual Pablo está pidiendo. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas de tal manera que vivamos agradando al Señor, glorificándole, viviendo para su gloria y su honra. Entonces, primero, para agradar a Dios debemos que tener una vida que dé frutos para el Señor. Dice ahí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahora, si nos vamos un poco más atrás, mis hermanos, vemos que Pablo, el apóstol Pablo, ya les había dicho
algo acerca de esto. ¿Qué les dice en unos versículos antes acerca del Evangelio, mis hermanos? Vemos que dice: a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Entonces, mis hermanos, ¿qué les está diciendo? Que este Evangelio que ha llegado hasta ellos y que ha llegado hasta nosotros es un Evangelio que, hermanos, es un Evangelio vivo, es un Evangelio poderoso, y que ese Evangelio está ¿qué? Operando en cada uno de los creyentes desde el mismo instante de la salvación, y está llevando ¿qué? Frutos. Hermanos, una planta, cuando la planta está viva, usted la siembra, esta plantita empieza a crecer, y llega un momento determinado donde esta planta empieza a dar frutos. Pero una planta que está muerta es una planta que se empieza a secar y obviamente no va a dar ningún fruto. De la misma manera, hermanos, el Evangelio muerto no es el Evangelio de Jesucristo, y es un Evangelio que nunca va a poder llegar a producir frutos en las vidas de las personas, y nunca podrán llevar fruto. Solamente el Evangelio verdadero, el Evangelio de Dios, es el Evangelio que puede llevar fruto en los creyentes. Muchas personas hoy en día vemos que viven una vida religiosa, una vida que los lleva a vivir con cierta manera. Por ejemplo, vemos la religión católica, que ellos hacen ritos, hacen procesiones, incluso pueden llegar hasta hacer obras de caridad. Pero hermanos, aunque aparentemente esto puede decir algo, la realidad es que estas obras son muertas, no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque no están ligadas a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros los creyentes somos salvos por la gracia del Señor, no es por obras. Pero también la palabra del Señor enseña que una fe verdadera, una fe en nuestro Señor Jesucristo, va a ser una fe que se va a ver reflejada por medio de las buenas obras. Pero incluso esas buenas obras que nosotros podemos llegar a hacer no son nuestras, sino que Dios las ha preparado de antemano para que nosotros, sus hijos, andemos y vivamos en ellas. Entonces, mis hermanos, nosotros no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para obrar. Y eso es lo que nos dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por las obras. Entonces podemos concluir, hermanos, que las obras del creyente son la muestra de una fe verdadera. Si usted no tiene obras, su fe está muerta. O tal vez su fe sea una fe falsa. Dios, hermanos, Dios no tiene puntos intermedios. O usted es un verdadero creyente o usted no lo es. Y quiero, mis hermanos, que me acompañen por un momento al Evangelio de Juan. Nos dice en Juan, en el capítulo 15, el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Hermano, no lo busque, lo voy a leer para favor de ustedes. Anteriormente Juan nos ha dicho, en el versículo 31, dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado
en Él. Entonces, mis hermanos, el único que puede glorificar a Dios, ¿quién es? Dios el Hijo. Jesucristo es el único que puede glorificar al Señor. Pero mire lo que Él nos está diciendo. Él está ampliando un poco más esta idea. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Él nos dice que Dios es glorificado cuando, ¿qué, hermanos? Cuando los creyentes llevan mucho fruto. Y la razón de esto es que cuando nosotros somos fructíferos, estamos manifestando que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Y eso muestra que nosotros estamos conectados con la vid verdadera. Y esto es Cristo el Señor. Miren lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Ahora, hermanos, es cierto que todos los creyentes, no todos llevarán la misma cantidad de fruto. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. El sembrador esparció la semilla, y la semilla que cayó en buena tierra, una semilla germinó y dio fruto al 100 por 1, otra al 60 por 1 y otra al 30 por 1. Pero fíjense, hermanos, que aunque no todas las semillas llevaron la misma cantidad de fruto, sí todas dieron fruto. Entonces, esto nos indica que el creyente verdadero es un creyente que vendrá a dar, ¿qué? Frutos para el Señor. Hermanos, no es opcional. No es que usted sea creyente y usted no dé frutos. Si usted es un verdadero creyente, dará fruto conforme a lo que el Señor ha estipulado para usted. Ahora, mis hermanos, ¿cuáles son estos buenos frutos que agradan al Señor? Pues bueno, el texto nos dice que son, ¿qué? Buenas obras. Entonces, mis hermanos, cuando usted ofrenda, usted está dando, ¿qué? Buen fruto. Eso es un buen fruto, el ofrendar para el Señor. Cuando usted ve que un hermano se encuentra en una necesidad y usted extiende su mano para ayudar a este hermano que está pasando por una situación difícil, esto es un buen fruto. Cuando usted ora, ya sea en su ámbito personal o acá en la reunión como iglesia, hermanos, por otros hermanos, esto es un buen fruto. Cuando usted está sirviendo para el Señor, esto es un buen fruto. Cuando usted está dando consuelo a un hermano que está afligido porque pasa por diversas dificultades y usted le anima a seguir adelante, estos son buenos frutos, mis hermanos. Incluso la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros alabamos al Señor con un corazón sincero, eso es frutos de labios que agradan al Señor. Pero mis hermanos, el mejor fruto que usted puede dar como cristiano es cada día ser conformado más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Gálatas un momento, Gálatas versículo 22.
Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, ¿y acaso esos no son aspectos del carácter de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, el mayor fruto que nosotros podemos llevar para el Señor es cada día ser conformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo creyente da fruto, sí o sí, hermanos. Y el Señor mismo es el que está obrando dentro de nosotros para que nosotros demos ese fruto. Hermanos, y si nosotros estamos dando fruto, el Señor ¿qué? Nos podará, nos limpiará mucho más para que demos más y más fruto para el Señor. Hermanos, yo recuerdo que cuando yo estaba niño había una vecina que vivía muy cerca de la casa donde nosotros vivimos, y esta vecina en el patio de su casa tenía una vid, un árbol de uvas, y el patio cubría todo, el árbol cubría todo el patio. Había un momento en que llegaba el tiempo de podar este palo, y esta señora llegaba, sacaba un machete, sacaba unas tijeras y empezaba a podar el palo. Hermano, ese palo quedaba los solos chamicitos. Y yo le preguntaba a la señora, ¿usted por qué hace eso? Y ella me decía que es necesario hacerlo. Es necesario para que el árbol pueda seguir expandiéndose y pueda seguir dando mucho más fruto. Hermanos, después de que el árbol quedan solamente las ramitas, pelado el palito, pasados los días este árbol empezaba a retoñar. Empezaba a ponerse mucho más frondoso de lo que estaba, y empezaban a crecer racimos. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, mis hermanos, ella nos llamaba a todos los niños de la cuadra a que fuéramos a comer uvas donde ella. Y era tanta las uvas, hermanos, que nosotros no éramos capaces de comérnoslas todas. Y eran uvas muy ricas. Hermanos, el Señor, si nosotros somos hijos de Él, realmente el Señor nos podará. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto, y para que podamos dar mucho fruto para el Señor. Y ahora, hermanos, por lo general, esa poda es dolorosa. El palito, cuando la señora lo podaba, usted ya veía el palito que ya no, este palo ya se muere, se seca. Pero no, hermanos, se ponía más frondoso, más bonito. Entonces, mis hermanos, de la misma manera, el Señor tiene que hacer podas en nuestras vidas. Y muchas veces tiene que hacer cortes dolorosos, cortes que nos afligen. ¿Por qué? Porque tiene que ser quitadas cosas de nuestras vidas que nos impiden que nosotros demos frutos para el Señor. Entonces, mis hermanos, la poda que el Señor hace en nuestras vidas es por nuestro bien, porque el Señor quiere que llevemos mucho más fruto para Él. Y como les decía, mis hermanos, el fruto máximo que nosotros podemos llevar es ser como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y Él va a quitar todo lo que no es de Cristo que esté en su vida. Él va a quitar todo lo que no es de Cristo en su vida. Hermanos, ahora esos frutos no salen porque sí. Esos frutos, hermanos, se dan en la medida que el creyente esté unido a Cristo y que nosotros estemos dependiendo de Él, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es que podamos hacer un 50%, no es que podamos hacer un 30%, no es que podamos hacer tan siquiera un 1%, hermanos.
es que separados del Señor, nada podremos hacer. Hermanos, pero una vida que agrada al Señor, una vida que glorifica al Señor, no solamente consiste en llevar frutos para el Señor, también implica un crecimiento constante en el conocimiento de Él. Y vean lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí volvamos a Colosenses. Dice Colosenses: por lo cual también desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y pedir de que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, acá en este punto, en este versículo, hay un debate teológico entre algunos eruditos, porque gramaticalmente hablando, hay dos posibles interpretaciones de este texto. Un punto de vista nos dice que lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Y el otro punto dice que nuestro crecimiento depende del conocimiento de Dios. Y mirando los dos puntos de vista, hermanos, los dos argumentos de los comentaristas, yo la verdad no supe cuál es la mejor opción. Pero lo que sí creo, hermanos, es que los dos puntos posibles son dos interpretaciones bíblicas y creo que estas se están complementando entre sí. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, pero también en la medida que nosotros crecemos, conocemos mucho más al Señor y maduraremos en nuestra vida espiritual. Entonces pienso que las dos ideas, sea la que usted elija, se van a complementar y le van a ayudar a usted como creyente. Ahora, el deseo del Señor, hermanos, es que nosotros le conozcamos a Él, pero no de una forma liviana, hermanos, o superficial, sino de una manera profunda. Y esto es una necesidad para nosotros como creyentes, cada día más y más poder conocer al Señor. Entonces, mis hermanos, el deseo del Señor es que nosotros le conozcamos a Él, y mientras más le conocemos, más grande se hace nuestro Dios, más glorioso lo vamos a ver a Él. Y ahora, hermanos, ese conocimiento que nosotros tenemos del Señor, esa es la base de nuestra relación con Él. Hermanos, lastimosamente hoy en día muchos creyentes llevan una vida espiritual bastante mediocre. ¿Y saben por qué es? Porque no conocen bien a Dios. Y porque no conocen bien a Dios, ¿por qué no lo conocen bien, hermanos? Porque no están creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? Hermanos, si usted es un verdadero creyente, es obvio que usted conoce a Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto usted está conociendo al Señor? ¿Qué tanto usted conoce a Dios? Y aunque suena parecido, no es lo mismo, mis hermanos. Hay personas que nosotros distinguimos, pero no conocemos. Yo conozco al hermano Pipo, a la hermana Martica. Yo los conozco, pero cierta parte. Yo no conozco a ellos cómo son en sus hogares, pero yo sí conozco muy bien a mi esposa, y ella me conoce a mí. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros le conozcamos en una manera íntima a Él, mis hermanos. Y uno de los problemas más comunes que se ven en la consejería bíblica, hermanos, es que por lo general los esposos descuidan a las esposas. Salen temprano a trabajar, llegan tarde en la noche y ¿cómo? Es que estoy muy cansado, y se acostó a dormir. Entonces las esposas, ellas alegan que sus esposos no invierten tiempo en ellas. Y hermanos, yo les pregunto,
¿y esto no es lo mismo que nosotros muchas veces hacemos? Tanto hombres como mujeres, hermanos, muchas veces nos enfocamos en nuestras tareas diarias, en ir al trabajo, en arreglar la casa, en ver a los hijos y descuidamos al Señor. Hermano, ¿usted qué libro de la Biblia está estudiando, hermano? No, hermano, no me queda tiempo. Salgo temprano a trabajar, llego tarde a la casa, llego cansado. No, hermano, no me queda tiempo para estudiar. El trabajo, los niños y en fin, hermanos, un sinnúmero de situaciones y dejamos al lado al Señor. Lastimosamente el Señor es lo último que nosotros pensamos en el día y olvidamos que Dios es el que nos da la vida. Olvidamos que Él es el que nos da la salud para salir a trabajar. Olvidamos que Él es el que nos sostiene. Olvidamos, hermanos, que Él fue el que nos creó. Hermano, y de las 24 horas del día que el Señor nos da, lastimosamente, a veces ni un minuto sacamos para el Señor. Y es triste, hermanos, esto es triste en la vida de un creyente. Descuidar al Señor. Y después preguntamos, ay Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, hermanos, ¿cuál es el diario vivir de un creyente que ama al Señor? Es dar fruto y crecer en el conocimiento de su voluntad. Hermano, y si usted en este momento está pensando que vivir de esta manera es algo imposible o es un estándar muy alto, inalcanzable, para usted, hermano, preste atención a lo que Pablo va a decir siguiendo acá en el texto. Dice así la palabra del Señor: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, la mayoría de las veces cuando nosotros nos comunicamos, debemos tratar de evitar las redundancias. Por ejemplo, una redundancia es: almorcemos mañana al mediodía a las 12. Esa es una redundancia. O una que yo escucho muy seguido: no pudo ser más perfecto. La escucho muy constante. Una cosa es perfecta ya, y lo que es perfecto no se le puede agregar o quitar. O es perfecto o no lo es. Mas sin embargo, mis hermanos, hay momentos en que se usan las redundancias a propósito con el fin de expresar una idea o dejarla impresa en la mente de una persona. Bueno, y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en el texto, hermanos. Esto es lo que Pablo está haciendo acá, porque él quiere enfatizar en estas cosas y dejarlo claro en la mente de los colosenses y hoy, hermanos, en nuestra mente. Pablo está pidiendo a Dios en oración por los colosenses. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Que sean fortalecidos con toda fortaleza conforme a la potencia de tu omnipotencia. Es lo que está diciendo. Yo le pido al Señor que ustedes sean fortalecidos con la fuerza de Él, con todo el poder de Él, con toda la potencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ahora, un atributo de Dios, hermanos, es su omnipotencia. Y Pablo está pidiendo que los creyentes sean fortalecidos con toda potencia. Bueno, si nosotros vamos a ser fortalecidos, ¿con qué es? Pues con la fuerza del Señor, hermano, con su omnipotencia. Y lo que está queriendo decir Pablo, lo que Pablo desea es que los creyentes puedan comprender que para vivir la vida cristiana que él está describiendo en este pasaje, es imposible llevarlo a cabo por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas carnales. Entonces la única forma en que nosotros podemos vivir de la manera que digna del Señor que Pablo está describiendo aquí, es guiados bajo su poder. Y vea el versículo 29, mis hermanos, ahí mismo en Colosenses. Ahí mismo en Colosenses, mis hermanos, versículo 29 del capítulo 1, que dice: para lo cual también trabaja, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, Pablo trabajaba, y trabajaba mucho, pero él no trabajaba según las fuerzas de él, sino él trabajaba según la potencia del Señor que estaba operando dentro de Pablo. Y esto, hermanos, vean lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, mis hermanos, versículo 19. Él está pidiendo lo mismo. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, para que nosotros pudiéramos creer en Jesucristo, el poder todopoderoso de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder tuvo que obrar dentro de nosotros para darnos vida. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes creen que Jesús, que el Señor, después de hacer todo esto con nosotros, nos ha dejado solos? No, hermanos. No, hermanos. Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes los creyentes puedan entender ese poder omnipotente que está disponible para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios desea. Ustedes recuerdan en Egipto cuando estaba el pueblo y va Moisés delante del faraón y le dice, déjanos ir a adorar al Señor. Y el faraón, ¿qué dice? Ustedes quieren ir a adorar al Señor porque ustedes están ociosos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ustedes, como están ociosos, le voy a aumentar la carga. No les voy a dar ni paja para que trabajen, pero tienen que producir la misma cantidad. No, mis hermanos, el Señor no es como faraón. Si el Señor nos pide algo, el Señor nos va a dar todas las herramientas para que nosotros podamos cumplirlo. Entonces, mis hermanos, Dios ha puesto a nuestra disposición todo ese poder, hermanos, toda esa omnipotencia. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos fruto para Él, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para toda, vea el texto, mis hermanos, lo que dice, para toda paciencia y longanimidad. Y esta paciencia y longanimidad son dos virtudes que necesariamente, indispensablemente tienen que estar en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes. La paciencia, mis hermanos, es la capacidad de soportar el sufrimiento en las aflicciones, dolor, fatiga, calamidad, provocación u otro mal, con un temperamento, con una forma de ser tranquila y serena. Es aguantar murmuraciones sin irritabilidad, en plena dependencia a la voluntad de Dios en su misión. Les repito, la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento de aflicciones, dolor, fatiga, calamidad, provocación u otro mal, con un temperamento tranquilo y sereno, aguantar las murmuraciones sin irritabilidad, en dependencia a la sumisión cristiana a la voluntad divina. Y la longanimidad, hermanos, es la capacidad de soportar insultos y ofensas de los demás. Entonces, la paciencia es soportar las situaciones, la longanimidad es soportar a las personas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la capacidad de soportar cualquier situación que se nos presente en nuestra vida, ya sea de aflicción o ya sea vituperio de los demás. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su poder omnipotente a nuestra disposición.
Entonces, mi hermano, si usted está pasando por una situación difícil, si usted está siendo vituperado por alguna persona, no caiga en la tentación de decir, yo no soy capaz de soportar, yo no puedo soportar. ¿Por qué? Porque esto es una trampa de Satanás para hacernos pecar. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Y es verdad, mis hermanos, que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos soportar esta situación. Pero recuerde, mi hermano, que Dios ha puesto un poder infinito a nuestra disposición, que se manifiesta, mis hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestra incompetencia, nuestra incapacidad. Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12. Vea lo que está diciendo Pablo, hablando acerca del aguijón en la carne, mis hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo, yo no sé cuál era ese aguijón en la carne, pero Pablo está diciéndole, Señor, yo podría ser más efectivo en el ministerio si usted me quitara ese aguijón. Yo pudiera predicar mejor si usted me quita ese aguijón. Pero el Señor había puesto ese aguijón en la carne para cuidar a Pablo, para que él no se enorgulleciera. Y el Señor, ¿qué le responde cuando él le dice que lo quite? Le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una ilustración muy bonita que me llamó mucho la atención. Dice Carlos Spurgeon que eso es como coger un pescadito de una pecera, colocarlo en el océano y decirle al pescadito, ¿le basta con esta agua o necesita un poquito más? Así es la gracia del Señor, hermanos, con nosotros. La gracia es una gracia infinita que está disponible para nosotros, para usted y para mí, hermanos. ¿Y qué dice el texto? Sigue diciendo, con gozo, dando gracias al Padre. Y esto, hermanos, es una característica que debería estar en cada uno de nosotros los cristianos, ser agradecidos. Muchas veces, hermanos, nosotros no somos agradecidos, nosotros somos ingratos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces pensamos que lo que las demás personas hacen por nosotros es porque nosotros no lo merecemos. Por eso es que nosotros somos desagradecidos, porque pensamos que las demás personas nos deben cosas a nosotros. Otra razón por la que nosotros somos desagradecidos, hermanos, es porque muchas veces nosotros no valoramos lo que nos dan. Y en el caso del Evangelio, mis hermanos, todo creyente verdadero, nosotros sabemos que nosotros no merecíamos nada de lo que Dios nos ha dado por la gracia, y que lo que nosotros hemos recibido por la gracia es algo maravilloso. Nosotros merecemos el infierno, pero a cambio Dios nos ha bendecido a través de Cristo. Amén. Dios nos ha hecho actos para participar de toda bendición espiritual. Él nos hizo actos porque nosotros en sí mismos estábamos descalificados. Nosotros no éramos aptos, nosotros no cumplíamos con todos los requisitos, hermanos, para entrar a ese reino milenial. Pero el Señor sí es apto, y ahora nosotros estamos en Él, y por Él es que nosotros ahora tenemos esa entrada a ese trono de gracia. Y esta, mis hermanos, es la buena noticia del Evangelio, que Dios nos hizo aptos por medio de la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que viniéramos a ser herederos del reino de Dios. Veamos el versículo 13, mis hermanos. Colosenses 13. 1:13.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, Dios, por medio de la obra de Jesucristo, nos ha librado del poder de Satanás. Todos, absolutamente todos nosotros, hermanos, estábamos bajo su poder, estábamos bajo su control. Hacíamos, muchas veces, ustedes no han escuchado, es que yo soy libre y yo hago lo que a mí se me da la gana. Pues el impío no es ni libre ni hace lo que le da la gana. Es un esclavo de Satanás y hace lo que él le ordena. Está bajo su control. Pero Cristo, mis hermanos, Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Él pagó allí en la cruz nuestra deuda que teníamos con Dios para hacernos libres de ese poder. Y ahora nos ha trasladado al reino de Dios. Ahora, mis hermanos, somos realmente libres. Y esto fue posible gracias a la obra de Cristo en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda con Dios. Él satisfizo la ira divina que caía sobre nosotros. Y ahora, hermanos, somos declarados justos delante de Dios, porque Él dio su vida por la nuestra. Hermanos, y esto ya es una realidad en cada uno de nosotros, los creyentes. Ya estamos bajo Cristo disfrutando de todas esas bendiciones espirituales que emanan de Él. No es que las vayamos a disfrutar, es que ya las estamos disfrutando. Y es verdad, hermanos, que aún luchamos contra el pecado, luchamos contra la carne, luchamos contra Satanás. Pero nosotros, mis hermanos, ya somos salvos de todas estas cosas. Dios nos ha equipado con herramientas, las herramientas necesarias para vencer. Cristo ya venció en la cruz del Calvario por nosotros y ahora nosotros estamos en Él. Y eso es lo que nos debería motivar a vivir dignamente para Él. No en nuestras propias fuerzas, sino en dependencia de Él, dependiendo de su potencia, dependiendo de Él, porque nosotros mismos somos incapaces. Hermanos, yo le invito a usted a que no viva su vida cristiana en sus propias fuerzas, sino como vimos, fortalecidos según la fortaleza de su poder omnipotente. Viva la vida en el poder del Señor. No dependa de sus fuerzas para soportar las aflicciones. No diga yo no puedo, porque sí podemos, porque Dios nos ha dado de su poder para soportar. Hermanos, y si usted depende de usted mismo, usted está destinado a fracasar. Solo en Cristo está la victoria. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has capacitado, Señor, con todas las cosas necesarias, Señor, para darte gloria y honra, Señor. Y aunque tenemos aflicciones, Señor, aunque somos afligidos, Señor, por ti para ser cada día semejantes a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Señor, podemos decir que estas aflicciones momentáneas, Señor, no se comparan con ese futuro glorioso que nos espera al lado tuyo, Señor. Padre Santo, Señor, anímanos cada día a seguir adelante. Ayúdanos a conocerte más a ti, a confiar más en ti, a ver la grandeza, Señor, de tu poder y de tu gracia en cada una de nuestras vidas, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.